Comenzamos. El movimiento mundial, que pertenece, como os decía, a varios grupos, le han llamado universalismo y tiene relación con la salvación universal de todos los seres humanos que han nacido en este planeta, independientemente de su actuación o lo que haya sido su relación personal con Dios. Y lo que me preguntaba al preparar este tema ¿es bíblica esta creencia? Creo que para cualquier lector de la Biblia, sea del grupo que sea, es importante que podamos tener una respuesta a este importante tema. Universalismo, por buscar una definición en la RAE, que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países, a todos los tiempos. Creo que esta definición es perfecta, según la Real Academia Española de la Lengua, para que podamos ver la importancia del tema. Es una doctrina bíblica. Hay bases bíblicas para aceptar que después del proceso descrito en la Biblia se puede aceptar que todos serán salvos. Esta es una pregunta. Creo que, en cierto modo, no la hemos hecho todos de una u otra forma, pero que finalmente está ligada desde hace muy poco tiempo en España, pues a este movimiento bastante difundido, sobre todo en los herederos de la Reforma luterana del siglo XVI. Hay 5 principios de la Reforma que no siempre se tienen en cuenta y que forman parte del estudio que se hace de todos los principios que dieron pie a las 95 tesis que Lutero colgó sobre la catedral de Wittenberg cuando él se dio cuenta de que había otro Jesús, había otro planteamiento. El primero es sola escritura. Es decir, nosotros tenemos que comprobar solamente con la Biblia si un aspecto es cierto, según la Biblia, o no lo es. En segundo lugar, solo la fe de Dios salva, sola fide. En tercer lugar, solo por la gracia. En cuarto lugar, solo Cristo o solo a través de Cristo. Y finalmente, soli Deo gloria, la gloria solo para Dios. Estos 5 principios, como os decía, fueron los que permitieron reformular la Reforma y que a partir de ahí los seguidores lo han estado aplicando más o menos a lo largo del tiempo, pero que estoy convencido de que es exactamente el proceso que se tiene que aplicar a cualquier texto bíblico. ¿Cuáles son unas reglas básicas para la lectura de la Biblia? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que a la hora de leer un tema, tenemos que incluir todo lo que los profetas han dicho sobre ese tema. Todo. Hasta donde la Biblia nos permita. Y, en segundo lugar, cada declaración debe ser entendida dentro de su propio contexto. Su fecha, su lugar, su momento, que finalmente es, como ya hemos hablado en alguna ocasión con vosotros, los hermanos de Ecuador, es el principio de interpretación propio que es histórico-gramatical. Cada libro tiene una fecha, cada libro tiene un autor, cada libro tiene un mensaje. Y hay que entender la realidad del evento antes de entender la verdad que contiene. Es decir, por qué se dice algo y para qué se dice algo. Con lo cual, si os dais cuenta, nos aproximamos con los 5 principios de la Reforma, más algunos detalles de la interpretación, nos acercamos con una cierta seguridad a los textos bíblicos. Por ejemplo, tomando el libro de Daniel y Apocalipsis, que son los libros que están implicados en este tema que estamos analizando, nos encontramos con 2 tipos de lenguaje. A la hora de escribir los libros, los 2 autores emplearon en algunos momentos lenguaje literal y en otros momentos lenguaje simbólico. Y aunque se utilizan en porciones que están una cerca de la otra, no se puede o no se debe de mezclar un texto mitad literal
y mitad simbólico. Es un concepto muy poco saludable para poder entender la Biblia. Los textos catalogados como apocalípticos ponen énfasis en la revelación, es decir, descorrer el velo sobre algo que no está, perdonad, a la vista del creyente. Quería separarlo, pero no lo separé. Pero siempre revelan situaciones reales. Es decir, si se emplea un símbolo, el símbolo nos lleva a una realidad, y si no se emplea símbolo, también nos lleva a una realidad determinada. Una pregunta. ¿Las secciones que hablan de la destrucción de una parte de la humanidad son reales o simbólicas? Esto es, finalmente, lo que tenemos que ver y tenemos que analizar en este momento. ¿Qué es el universalismo aplicado a la Biblia? Fijaos, leyendo las aportaciones que se ha hecho de esta escuela, la sensación que a mí me ha dado, es una sensación personal, es, o intentan definir lo que es el infierno, es la separación de Dios. Y es lo que vamos a intentar explicar a partir de su literatura, de la literatura que ellos tienen. Tengo un libro en inglés, si lo queréis, alguien me lo pedís y luego yo os lo paso para que podáis leer toda la argumentación. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el libro, yo lo tengo en PDF como bibliografía básica. Traemos este y utilizaremos la Biblia. El libro se titula en inglés Mentiras que obsequiamos a Dios, del año 2017. Y ahí tenéis el autor. Universalismo aplicado a la Biblia es una hipótesis que divulga la idea de que todos los seres humanos, ángeles caídos e incluso el mismo Satanás, serán salvos finalmente. Este es un movimiento ético, filosófico y humano, antropológico, que partiendo de una premisa, a mi entender, errónea, desarrolla la idea de la salvación universal. Y eso es un poco lo que vamos a intentar ver. La Biblia es revelada, la Biblia es inspirada, otros planteamientos filosóficos, de hecho, revelación, inspiración y filosofía son dos conceptos completamente opuestos en la vida del creyente. Algunas de las premisas que ellos presentan. Fijaos, todo está sacado de ese libro del capítulo 15. Para muchos, el quid y el conflicto de la pregunta es ¿cómo podemos postular un Dios eternamente bueno, cuya naturaleza misma es el amor, permitiendo a los seres humanos estar en tormento y dolor conscientes por un tiempo indefinido, como si eso fuera de alguna manera justo? De esta cita sacamos una idea fundamental, que tal vez los que han introducido, han introducido este concepto en nuestro medio, no se han dado cuenta. Y es, se parte de la base de un infierno eterno. Nosotros no tenemos esa definición, nosotros tenemos otra. Con lo cual me da la impresión de que cuando se ha revestido de una doctrina que puede tener cabida en algún pensamiento nuestro, no se ha tenido en cuenta el punto de partida. Nosotros nunca hemos aceptado el concepto de tormento y dolor conscientes por un tiempo infinito, como si fuera de alguna manera justo. Por lo tanto, ya partimos de la primera premisa que no se ajusta ni tan siquiera a una creencia que nosotros tenemos. Y es un poco lo que vamos a ver en esta tarde-noche. Fijaos cuál es la segunda premisa. Repito, estamos en el capítulo 15 del libro. El infierno es la separación de Dios, del amor, de la luz y de la bondad. Es decir, para esta escuela de pensamiento, el infierno no es una situación real, sino es simplemente un estado de relación y de separación con Dios. Es decir, un estado de separación ético, religioso,
pero no está enfocado a el concepto de infierno que la Reforma en general tiene. La tercera premisa es, y esta es importante para conocer el tema, o el infierno es un lugar o una cosa creada o no lo es. Veis que está redactado con unos conceptos filosóficos que a priori a veces te cuesta un poco trabajo de entender. Si no es creada, entonces por definición, Dios, quien es el único increado. Es decir, si no es un lugar, según dice esta escuela, es una cosa creada o no lo es. Y si no lo es, pertenece por definición a Dios, que es el único que no ha sido creado. En este sentido, ellos piensan que el infierno sería Dios, que es un fuego consumador. Tu destino no sería aparte de Dios, sino simplemente en Dios, que es autor, luz y bondad. Veis que hay un lenguaje muy suave, es un lenguaje muy del hombre posmoderno, en el cual pues se tienen algunas ideas que por lo menos podremos comentar. Entonces, si el infierno, para la premisa, para el universalismo, es un lugar, sería una idea, y en segundo lugar, si es una cosa creada o no lo es. Y ellos lo relacionan exclusivamente con Dios. En este sentido, ya que Dios es el único no creado, el infierno sería Dios mismo, que por sí mismo es fuego consumador y tu destino no sería parte del destino eterno de Dios. Fijaos, este es uno de los puntos importantes que necesitan, lógicamente, un análisis y que necesitan darle un razonamiento bíblico. En primer lugar, porque la Biblia, y eso será algo que veremos después, la Biblia hace una separación muy clara sobre Dios y cualquier cosa o criatura creada. Si os dais cuenta, el primer punto que más o menos está apareciendo es el panteísmo. Es decir, todo es Dios. Y esa es una idea que pertenece a religiones paganas, pero que prácticamente no tiene mucha cabida en la inmensa mayoría de grupos, o bien del grupo de católico, ortodoxo, reformado, no tiene una idea total o bien justificada. Pero sin embargo, para ellos hablan en cierto modo de un panteísmo, es decir, Dios está en el mal y en el bien. Con lo cual, pues esa idea también habría que analizarla a la luz de la Biblia. La otra alternativa es que el infierno es un lugar o cosa creada. Veis que he ido escogiendo un poco las citas que nos permiten ver el tema con su definición. Si es una cosa creada, por lo tanto, no tienes el poder de separarte del amor de Dios. Y cualquiera que sea el infierno, si es creado, no puede separarse del amor de Dios. Con lo cual, están definiendo infierno con un concepto completamente diferente a los diccionarios, a los términos hebreos, a los términos griegos, que finalmente, pues, son los que nos tienen que dar como base a nosotros, a los evangélicos, en el concepto de histórico gramatical. Para nosotros la lectura que tenemos es que la Biblia está escrita en idiomas humanos y tiene que ser analizada como tal. Por lo tanto, veis que está explicando la doble posibilidad que ellos pueden aceptar, que es, si es Dios, no, el infierno es Dios mismo, no te puedes separar de él. Y si es una cosa creada, no tienes el poder de separarte del amor de Dios. Cualquiera que sea el infierno, si es creado o no, no puedes separarte del amor de Dios.
Otra de las premisas que ellos plantean es: tengo el poder de elegir vivir en la ceguera, de asumir que estoy separado de Dios. Y eso sería solamente la idea a la cual ellos circunscriben el tema que estamos planteando. No es que sea el único tema que se plantea en el universalismo, pero sí es por lo menos el más importante de todos. Entonces, si continuamos con este pensamiento, tal vez el infierno es el infierno no por la ausencia de Dios, sino por la presencia de Dios. La presencia continua, confrontativa del amor ardiente, la bondad y la libertad que pretenden destruir todo vestigio de maldad y oscuridad que nos impide ser plenamente libres y plenamente vivos. Veis que ya se están aproximando a una definición clara de lo que para ellos es el infierno. Lo volvemos a leer y tal vez pues, haya que comentar alguna idea. Tal vez si el infierno es el infierno no por la ausencia de Dios, sino por la presencia de Dios, veis que la presencia de Dios es ahora, conforme van desarrollando su idea, es lo que relacionan con lo que se llama infierno en el mundo religioso. ¿De acuerdo? Con lo cual vuelven a implicar a Dios directamente también en el bien y en el mal. Otro concepto que es muy complicado de presentar en la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Y por qué la presencia continua y confrontativa del amor ardiente, la bondad y la libertad que pretende destruir todo vestigio de maldad y oscuridad, que nos impide ser plenamente libres y plenamente vivos? Yo me pregunto, con todo el respeto, como decía anteriormente, si el cristianismo puede soportar, desde el punto de vista doctrinal, un planteamiento como este. Este es un fuego de amor que ahora y para siempre está a favor de nosotros, no contra nosotros. Solo si postulamos que tenemos existencia aparte de Jesús, podemos creer que el infierno es de una forma de castigo que viene a nosotros en nuestra separación de Jesús. Este es un poquito una explicación de la cita anterior. Como el amor es fuego, que ahora y para siempre está a favor nuestro y no contra nosotros. Con lo cual veis que se va relativizando algunos conceptos que para la profecía son importantísimos. ¿De acuerdo? Dice el autor del libro: propongo la posibilidad de que el infierno no sea la separación de Jesús, sino que es el dolor de resistir nuestra salvación en Jesús sin poder escapar de aquel que es amor verdadero. Cuando analizamos todo este material, nos vemos que finalmente nosotros somos receptores, pero no tomamos decisiones. Y desde luego se anula totalmente la libre decisión del creyente para decidir por Dios o no. Y entonces tienen que es decir, tienen que darle un valor inferior al tema del fuego, de los truenos y tal, que caracterizan la descripción bíblica de lo que sería esa realidad en la Biblia. Entonces, propone, igualmente que las ideas anteriores, que el infierno no sea la separación de Jesús, sino que es el dolor de resistir nuestra salvación en Jesús, sin poder escapar de aquel que es el verdadero amor. Las creencias fundamentales de este grupo tienen, en primer lugar, hablan de la justicia divina está restringida por el amor. Es decir, no ven que amor de Dios y justicia de Dios sean la misma cualidad divina, sino que una es superior a la otra y el amor es superior a la justicia. Bueno, este tema no lo vamos a ver, pero simplemente una pequeña pincelada. Si el amor anula la justicia,
¿Qué es la justicia desde el punto de vista bíblico entonces? En segundo lugar, el pecado en la situación de no conocer toda la verdad. Eso es otro de los postulados que hace este grupo o estos grupos. El que vamos a ver es el lago de fuego, no es literal, sino es simbólico. Con lo cual, pues, se llega a la conclusión de que tiene una relación diferente a la que nosotros y gran parte del mundo evangélico tenemos, inclusive con planteamientos diferentes sobre el infierno. Y la salvación es universal, todo ser vivo vivirá eternamente. Todo ser vivo, o todo ser que vivió, vivirá eternamente. Veis que son 4 grandes temas, de los cuales, bueno, pues uno es el que vamos a utilizar. ¿Cómo podemos establecer un diálogo y un debate coherente, como decía al principio, sin entrar en situaciones puramente personales, a las cuales no estamos llamados en ningún momento? Simplemente vamos a debatir las ideas, no a las personas, con lo cual creo que esa diferencia es importante marcarla desde aquí. Hay una doble realidad que ellos no trabajan bíblicamente hablando. Ellos se basan, para todo lo que hemos estado hablando, se basan en este versículo. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y manden los peces del mar, las aves de los cielos, etc. Es decir, ellos piensan que la imagen de Dios sigue estando todavía en nosotros. Y por lo tanto, si somos imagen de Dios, somos indestructibles. Y a partir de ahí tienen que aplicar el concepto tal y como lo acabamos de analizar. Sin embargo, y ahora que estamos ya en el debate, hay otra realidad que debemos de ser conscientes de ella. Y es la que aparece un poquito después, en Génesis 5:3. Tenía Adán 130 años cuando engendró. Fijaos, el hacer de aquí se convierte al engendrar de aquí. Es decir, entre el primer versículo y el segundo tenemos la entrada del pecado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Adán tiene concretamente a Set, su hijo, el texto bíblico nos dice que Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Sobre ellos ya recaen todas las consecuencias del pecado. Ya ha muerto el primer ser humano, ya ha empezado a entrar la consecuencia del pecado y ya habían recibido la promesa de Dios que aparece en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, se refiere a la serpiente, entre su descendencia y la tuya. Con la cual, si veis estos dos textos, tenemos que analizarlos. Ellos se quedan solamente con el primero. No he visto ninguno de sus libros que se cite el segundo, pero nosotros, nuestra realidad de todo ser humano que nace a esta parte de la historia, no es el primer versículo, es el segundo. Lo que fue creada fue la raza humana. Nosotros somos engendrados y nacemos a imagen y semejanza de Adán. Es decir, esto también sería, también se puede aplicar como raza humana, pero en este caso, como se habla de la edad de uno de ellos, se refiere a él. Un hijo a su semejanza según su imagen. Solamente hay un cambio intencionado. Si os dais cuenta, aquí primeramente aparece imagen y semejanza y aquí aparece al revés. Posiblemente sea una pincelada que Moisés quiere mantener para diferenciar un texto de otro. ¿De acuerdo? En segundo lugar, la alegorización de parte del mensaje profético que en el libro de Daniel y Apocalipsis aparecen como relatos puramente literales, es otro de los puntos en los cuales hay que someterse para poder llegar a este planteamiento.
no estudian contextualmente el mensaje profético y ya son afirmaciones porque estamos ya en la controversia, estamos ya en el debate. Fijaos, un destino. Dice, y miré, atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno, y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta, su cuerpo fue destrozado y arrojado a la llama de fuego. Este es uno de los primeros destinos que la Biblia da a partir del capítulo 7 de Daniel, de lo que después se convertirá en el libro del Apocalipsis en parte del conflicto. Es decir, Daniel lo anuncia, pero luego tendrá un sentido para ello. Por lo tanto, mirad, este texto es un texto importante que nos ayuda a ver que habla del fuego y no se puede ver aquí para nada, un texto simbólico. Es un texto literal. Aunque el cuerno pequeño sea un símbolo, pero está aplicado a una realidad existencial que está en una época y que viene después de la caída del Imperio Romano, etcétera, etcétera. No me voy a profundizar mucho en ello por si alguien no domina el tema. En segundo lugar, dice Daniel 12:2, otro texto que ya es absolutamente literal, porque el capítulo 12 es totalmente literal, dice, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Me parece que ambos textos, son los únicos que voy a utilizar de Daniel, nos permiten ver que hay una separación de unos seres humanos de otros y que el Apocalipsis va a ampliar con todo lujo de detalles. Mirad, sobreimpresionado, ambos textos que finalmente supongo que estaréis de acuerdo en la idea de que estamos hablando de hechos reales, tanto el primero como para el segundo. Y que entre una resurrección y otra del segundo texto de Daniel 12:2, no se habla en Daniel que el tiempo que transcurre entre una y la otra, pero Apocalipsis sí que lo va a hacer. Y ya entramos a los 1000 años que hay de separación entre la resurrección de unos y la resurrección de otros, que Daniel, como acabo de decir, no anuncia el tiempo, pero sí el Apocalipsis. El capítulo 20 tiene 3 partes, vamos a ver la primera y vamos a ver la segunda, para que nos demos un poco cuenta de que todos los postulados del universalismo, tal y como se hace, pues no tienen mucho sentido desde el punto de vista bíblico. Dice, había un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Es decir, la palabra abismo, Tehom, significa en toda la Biblia, no solo en los textos proféticos, la superficie de la tierra desordenada. La primera vez que aparece es en Génesis 1:2, y a partir de ahí esa palabra se consolida por el método histórico gramatical, se consolida como una situación de la tierra desordenada. Y eso viene de ahí. Por lo tanto, lo que nos vuelve a mostrar aquí es la tierra en estado caótico, lo que se llama en Génesis un caos sin forma o, bueno, ahora mismo no me acuerdo de las traducciones, pero el texto hebreo es tohu bohu, que es un caos sin forma. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. La pregunta es, la figura del dragón puede estar un poco, pero la serpiente antigua, ¿podemos situarla en la Biblia? Es Génesis 3. Diablo es el nombre de todo el Nuevo Testamento. Fue el diablo el que tentó a Jesús. Satanás, el acusador,
es lo que aparece, por ejemplo, en el libro de Job, y que finalmente en esa función también atacó a Jesús en las tentaciones del desierto. Con lo cual, no estamos hablando de un ser imaginario, sino estamos hablando de un ser real, que Apocalipsis capítulo 12 nos dirá el origen, pero en el capítulo 20 de Apocalipsis no se menciona directamente todo. Simplemente nos da el itinerario real de un ser que se rebeló contra Dios, que se llama dragón, serpiente antigua, el periodo del Edén, diablo y Satanás, que son los dos, y lo ató por 1000 años. Y aquí es donde va a aparecer la idea de separación entre los que resucitan en un momento y resucitan en el otro. ¿De acuerdo? Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Es decir, su situación ahora es sobre la superficie de la tierra desordenada y no tenía o no tiene posibilidad o no tendrá posibilidad de seguir ejerciendo su poder destructor para que no engañara a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Mirad, si solamente apareciera la palabra dragón, podríamos entrar en algún tipo de simbolismo, pero cuando se describe la historia del conflicto pasando por el Edén, estamos hablando de un ser real, no un ser imaginario o creado por la escritura bíblica. Hasta que fueron cumplidos los 1000 años, después será suelto. Dice, y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Y esta frase está tomada de Daniel 7:9, donde el tribunal se sienta, se abren los libros, y después el Hijo del Hombre recibirá el reino, que tampoco es imaginario, sino que es un reino real, que significa que la Tierra se conecta con el resto del universo porque por la entrada del pecado hemos estado separados. ¿De acuerdo? Y también las vidas. ¿Por qué traduzco así? Si tenéis una Biblia en la mano, veréis las almas. En el hebreo bíblico, y creo que este es un punto importante para que podamos entender todo el contexto que estamos hablando, la palabra alma engloba toda la existencia del ser humano, no solo una parte de él. Porque en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, cogió Dios arcilla, le infundió aliento de vida, y dice el texto, y fue un alma viviente o una vida. Por tanto, uno de los errores que también tiene el universalismo es pensar que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma. Nosotros en esa antropología no tenemos, creo, grandes problemas, ya que nosotros, el alma viviente es el conjunto de todo lo que somos, es decir, nuestra manifestación física, mental y espiritual. ¿Vale? Y vi también las vidas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Veis? No concuerda con el planteamiento universalista. Ellos dicen que no adoran a Dios, cuando es totalmente al contrario. Es decir, al no adorar a los poderes que en el Apocalipsis se identifica el bien y el mal, pero el mal por excelencia, este punto es justamente al contrario de lo que ellos piensan. Para eso tienen que alegorizar este texto. Pero si os dais cuenta, el texto es absolutamente narrativo. No tiene símbolos, exceptuando el del dragón, que posiblemente, si estuviese solo, como decía hace un momento, puede tener algún tipo de problema. Pero con el resto no. Dice, después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Y sigue diciendo, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y vivieron para reinar con el Mesías 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Es decir, lo que Daniel ya anunció, de que unos resultarían para vida y otros para destrucción,
Apocalipsis lo separa 1000 años. Sería una explicación. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la primera resurrección? A Juan se le muestra la vida, lógicamente Juan está hace 2000 años, pero no tiene que ser una visión, la vida de los que habían sido decapitados. Y fueron decapitados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. O dicho de otra manera, por toda la Biblia que nosotros llamamos Antiguo Testamento y toda la manifestación de los apóstoles de lo que fue el ministerio de Jesús en la tierra. Que finalmente no aceptaban los poderes contrarios a Dios, y esa es la primera resurrección. Es decir, Juan los ve vivos a todos ellos a través de la visión. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Veis que es muy significativo la separación entre unos y otros. Hay una separación marcada por los libros que hemos leído del tribunal y marcada por la actuación y decisión de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido, y reinarán con él durante los 1000 años. Habla de dos resurrecciones, por supuesto, literales, no se ve por ninguna parte, salvo que se mantenga la idea de las almas, que ha sido traducido por una teología determinada. Sin embargo, el concepto puramente bíblico es la vida del ser humano, un alma viviente o un ser viviente, como se nos dice, y acabo de comentar en Génesis capítulo 7. La segunda parte son los versículos del 20 hasta el 10, que son los que vamos a ver aquí, y ya con esto, por lo menos la primera parte, nos habremos aproximado a ambas partes. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Los que resucitan en la primera resurrección no están en la tierra. Eso Apocalipsis lo va a explicar largamente a lo largo de todo el tiempo. Y que están en los 4 ángulos de la tierra, en Gog y Magog, dos un poco el nombre de tumba, cementerio, que sería la expresión hebrea, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ya están dentro del perímetro de la ciudad. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. No sé qué pensáis, pero alegorizar este texto es simplemente romper toda la explicación completa del libro del Apocalipsis. Y aquí quiero haceros un pequeño matiz para concluir que me parece muy, muy importante. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y fijaos qué detalle más bonito, porque aquí la cristiandad mete a todos, pero el texto no. ¿Por qué? Porque serán atormentados. El texto habla del diablo, la bestia y el falso profeta. Concretamente. Y serán atormentados día y noche por perpetuidad a perpetuidad. ¿De acuerdo? Fijaos que no, está hablando directamente de la destrucción del diablo y la destrucción
de los agentes que durante todo el conflicto se pusieron al servicio de él. Leer el Apocalipsis al completo hasta el capítulo 20 nos da una visión completísima de toda esta idea. Un detalle importante, la palabra a perpetuidad significa mientras existe la realidad a la que afecta. Y eso es una idea de un diccionario, no es ninguna aplicación. ¿Vale? El término Olam se aplica en el Antiguo Testamento a todo lo que tiene una vida o un periodo de existencia, y cuando se aplica o se acaba esa existencia, finalmente ya no puede existir más. Y si además añadimos la idea de que vio a los redimidos completos, no las almas separadas de la entidad corporal, porque no es posible en la Biblia. ¿Veis? Por eso decíamos al principio que hay que ver todos los temas que están relacionados en la Biblia para intentar no equivocarnos, aunque a veces podamos hacerlo. Y finalmente, los que serán atormentados son el dragón, la bestia y el falso profeta, que son dos instituciones. De esta manera, nos podemos dar cuenta cuáles son los puntos de ruptura. En lo que hemos visto en primera parte del universalismo, todo va sobre Dios. Y finalmente hemos dicho que en el caso de lo que ellos piensan, el amor está por encima de la justicia de Dios, sin evaluar lo que significa eso exactamente. Os lo podéis imaginar. En segundo lugar, la resurrección a Juan se le presenta como los que tenían el testimonio de Jesús y seguían la Biblia. Con lo cual también marca que hay una decisión personal del ser humano, pues cuestión que ellos no contemplan, pensando en que Génesis 1, la imagen de Dios es la situación definitiva del ser humano. Y es verdad que aquí sí que hay grupos que mantienen que somos hechos a imagen de Dios y que fuimos creados, pero ese concepto ya hemos visto que no se ajusta a la realidad. Con lo cual, Apocalipsis 20 no es simbólico, Apocalipsis es real, utilizando los términos de todo el libro del Apocalipsis hasta aquí. ¿De acuerdo? Y recordar que la palabra Olam, perpetuidad, se aplica en la Biblia. Por ejemplo, ¿no le hizo Dios una alianza perpetua a Abraham con la circuncisión? ¿Hasta cuándo existió? Y la palabra hebrea es Olam, ¿Hasta cuándo existió? Hasta la venida del Mesías. Y Pablo dice en Romanos que ni circuncisión ni no circuncisión, sino que lo cual es la circuncisión del corazón. Por ejemplo, Dios le hace al pueblo de Israel un pacto eterno, una alianza eterna. Y sin embargo, el apóstol Pablo dirá que habiendo sido necesario una segunda alianza, se invalida la anterior. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el concepto filosófico de la Biblia es entender la palabra perpetuidad más allá de la existencia real de un ser humano. Pero esa idea no se ajusta para nada a los textos en los cuales se aplican antes de Jesús, que finalmente es la Biblia que tenía Pablo, Juan, Santiago, etcétera, etcétera. Esto es un poco la idea fundamental.